soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me
Y en esta tarde el Señor te dice: no temas. En medio de ese problema, en medio de tu angustia, en medio del temor, Él te dice que Él va a estar contigo. Él nos prometió estar con nosotros todos los días y nunca dejarnos, aún más cuando le necesitamos. Sé valiente y sigue para adelante, porque Él está contigo, porque te ama. Pueden fallar, ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Abunda la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin barreras. Allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá
No os asustéis si veis tantos folios aquí, no voy a hablar tanto. Hablando del tema de la alabanza, como siempre, la semana pasada Ángel hizo un comentario, me parece que muy acertado, yo tenía el mismo sentir, dijiste que se te había movido por ahí todo el ser, ¿no? Cuando estábamos cantando, y para mí cada fin de semana es una oportunidad de hacerlo con el resto de la gente, y en verdad yo no canso de agradeceros el esfuerzo también por ensayar y por currárselo, en verdad, a cada uno de vosotros. Sabiendo que la música es un instrumento súper poderoso porque mezcla nuestro pensar, nuestras emociones, y nos conecta para las cosas buenas y con las cosas malas, pero eso es algo súper poderoso, y cuando lo ponemos en las manos de Dios es devastador, puede ser simplemente súper importante para nuestras vidas, ¿no? Y quería compartir precisamente un trozo de una canción. Yo sé que es un poco tecnológico, pero voy a poner mi móvil un segundo, porque creo que la mayoría la conoce esta canción, ¿vale? Entiendo que el 98%, pero para estar seguros. Y yo os digo por qué va la canción. Vamos a ver, si me funciona el... Me pareció esta idea mejor que yo la cantara un trozo, así que me pareció mejor esto, por el bien del resto de la congregación. ¿Por qué os menciono esta canción? No sé si la semana pasada con Pablo, buscando música, encontramos esta canción. Esta canción me gusta mucho, es del siglo XVIII. Espero que todos la conozcáis. Una canción la escribió un señor inglés en 1780 por ahí. Se llamaba John Newton, este hombre. Entonces me puse a leer un poco la historia de dónde venía la canción. Me pareció una canción súper sencilla que habla de, bueno, pues que era una persona que estaba perdida, pero que en realidad el Señor lo rescató. Es una canción, obviamente, que habla de sublime gracia, ¿no? La traducción en castellano. Me encanta la canción, es una canción de las más antiguas que se cantan y se siguen cantando en las iglesias a día de hoy. Entendiendo un poco de la historia, entendí que este hombre resulta que había tenido una vida bastante disipada, por decirlo de una manera con cariño, que en realidad este hombre había trabajado en muchas cosas. Entre tantas, trabajó en un barco negrero. No sé si conocéis lo que es un barco negrero, suena la expresión. Pues resulta que este hombre fue partícipe de aquel comercio que había de trata de personas entre, en este caso, Inglaterra, este hombre inglés, y las nuevas colonias que había en América, en Estados Unidos, ¿vale? Entonces deberías de tener cierto talante para poder trabajar de esa manera y torturar a la gente que lo va a tener que torturar, etc., ¿no? Dentro de ese proceso de trabajo con los esclavos, conoce al Señor, y tras ciertas circunstancias resulta que tiene casi un naufragio, y a partir de ahí le pide al Señor que lo salve y cambia su vida. Hace varios himnos, pero sobre todo este himno que creo que ha trazado y ha marcado la vida de muchas generaciones. Un himno muy bonito. Y en esto me interesó el saber un poco más con respecto no únicamente a la canción, sino el trasfondo de lo que había pasado con estos barcos negreros, ¿no? Que siempre lo habíamos visto. Por cierto, hay una película que se llama Gracia Sublime, entiendo en castellano, Amazing Grace, no sé si la habéis visto, es del 2006. Si no tenéis nada que ver algún día, vedla, es una película muy chula, ¿vale? Está basado en hechos reales, y se trata de un hombre que en Inglaterra, y no lo hizo por la fuerza, se metió al Parlamento de Inglaterra e intentó luchar a favor, intentar trabajar con el tema de la abolición de los esclavos desde Inglaterra. Al principio nadie le hacía caso, pero algo que hizo este señor intentó generar conciencia en la gente de aquella época, hablo del siglo XVIII, en cuanto a lo que estaba realmente pasando en esos barcos. Se llegaba a meter en un barco, que eran barcos muy grandes, unas 300 personas, obviamente todos eran africanos, digamos que de la costa occidental. Los metían, y podían ser hombres, mujeres y niños, los metían allí después de largas travesías, los metían en un barco. No era primera clase, como podéis imaginar, ni tampoco hacían 14 horas como lo puede hacer un vuelo comercial. Hablábamos de semanas y semanas de travesía. Las condiciones, como podéis imaginar, no eran nada cómodas, es decir, la gente no podía mantenerse de pie, con lo cual ya podéis imaginar la altura que podían tener
el nivel en el que se mantenían. Normalmente la gente tenía que estar tumbada y muchas veces incluso al principio, porque al principio había más gente que al final, salían más gente, es decir, entraba más gente al barco que el que llegaba a salir, podéis imaginar por qué. Muchos de ellos tenían que ir durante días con las piernas dobladas porque no podían ni siquiera estirarlas. Cuando la situación se ponía un poco crítica, había mucha gente que enfermaba y cuando enfermaba mucha gente que moría, pues imaginaros lo que pasaba, y cuando la cosa se ponía muy fea, se desviaban, había tormenta, faltaban víveres, tenían que deshacerse de la carga y ser más ligeros, pues ya podéis imaginar cómo quitaban peso al barco, ¿no? Y los que alcanzaban a llegar, se encontraban con una situación extrema, se vendía en los mercados, ¿habéis visto alguna película? Y esa era la vida de un africano, que esto de hecho fue desde el año 1500 y poco hasta cerca de los albores del siglo XIX. Imaginaros la cantidad de gente. Se estima que hubo 12 millones de africanos que se les deportó, se les arrancó su vida y su familia y se les llevó de un lado del océano al otro, y su vida fue reventada por siempre. Si podéis ver ahora, y si podéis ahora en el siglo en el que estamos, en el XXI, podéis ver todavía las cicatrices de aquella masacre. Hay mucha gente en África que le sigue llamando esto el Holocausto, ¿no? Pensamos en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En África se le sigue llamando su Holocausto porque lo reventó. Y aparte, que duró muchísimos años, es decir, el que llegaba seguía sufriendo maltrato, abuso, etc. Tuvo muchísimas, y a la fecha, mucho impacto aquella explotación que hubo en aquellos años, en el cual hubo mucha gente que se hizo rica y hubo gente que le devastaron la existencia. Pero, entre tantas cosas que trajo como consecuencia esta barbarie, económicas, sociales. Bueno, de hecho, ¿recordáis hace un año con este hombre, George Floyd? ¿Se llama el hombre este? Que se formó un revuelo, Estados Unidos salió a las calles porque hubo un chico que pagó, un hombre que era muy fornido, muy grande, entra, paga y parece que el billete era falso, llaman al 911, llega la policía, un policía blanco lo pone en el suelo y lo mantiene con la rodilla en el cuello durante 9 minutos, el hombre por más que decía me vas a matar, lo acabó matando, ¿vale? Eso es todavía, y claro, la comunidad en Estados Unidos se levanta porque sigue habiendo una herida a pesar de los años, no únicamente en Estados Unidos, pero sí que es algo que sigue estando latente. Muchas cosas pasaron y una de las tantas consecuencias, obviamente no de la misma magnitud, es que al trabajar lo que quisiera compartir con vosotros hoy es que incluso la traducción de la palabra se modificó en aquellos siglos, en el siglo XVIII y XIX, para ajustar el contexto. Y ahora os explicaré por qué. Resulta que en la palabra vemos mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo haciendo referencia a los siervos, ¿vale? Cuando se refieren a un siervo. Cuando te vas a ver el original en muchos pasajes, te das cuenta que a partir del siglo XVIII-XIX, en inglés, en castellano, se cambia la palabra. Originalmente era esclavo y se le puso siervo. ¿Por qué? Porque si alguien del siglo XIX o del siglo XX hubiera visto esclavo, la connotación que sigue, incluso para ti en este momento, la palabra esclavo choca, porque es una connotación que es distinta a la que se tenía hace 2000 años, y de hecho la palabra, la traducción, ¿vale? Ahora la podemos encontrar mucho más como siervo y como esclavo, ¿vale? El título del mensaje que he puesto es no tanto como un siervo, sino como un esclavo. Porque en realidad, cuando el Señor nos llama al servicio, nos llama efectivamente a servirle por amor, pero no es con el compromiso que tenía un siervo. Y aquí es donde viene el matiz. El siervo en aquella época era podía ser como una actividad contractual. Tú me vienes a poner tarima a mi casa, durante una temporada, Roque, te conviertes en mi siervo y llegamos a un acuerdo. Si tenemos un problema, te vas, o si quieres estás en mi casa 3 meses haciendo cuestiones de carpintería, por ejemplo, pero esta podría ser una relación de siervo. Un esclavo no se podía ir. Era un esclavo, representaba en la Palestina y la Judea de aquellos años, tenía una connotación de propiedad. Y eso creo que tiene un matiz importante. Pero para eso quisiera que me acompañarais, por favor, a Romanos
6, 20. Sí, es correcto. Es Romanos 6, 15, ¿vale? Voy a leer la versión que tengo aquí escrita. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pregunta ahora, el versículo 18, la palabra de siervos, si os fuerais al original, es exactamente la misma que dice arriba, esclavos. Pero era para dar esta connotación diferencial para el lector de cuando se hicieron las traducciones de la Reina Valera, por ejemplo. Y lo que quiero aquí enfatizar es que, y a sabiendas del contexto en el que hablábamos, y ya bien lo dice aquí Pablo, había gente en Judea que bajo su propia voluntad se hacía esclavo, porque prefería, y él sabía que si podía trabajar, estar en una casa de un gran amo o un gran señor, era lo mejor que le podía pasar a este hombre o a esta mujer. Podía asegurar el futuro de su familia. Era la posibilidad de que sus próximas generaciones prosperaran. Con lo cual esa connotación de esclavos, si os dais cuenta, es ligeramente distinto si ahora pensamos en los negros que pasaban de un sitio a otro del Atlántico. Para ellos, cuando se les compartía el Evangelio, entendían cuando hablaban de un siervo, de un esclavo, de una posibilidad. Si el siervo era bueno, era como prácticamente sacarse la lotería. Era encontrar un lugar seguro y más aún, ¿sabíais? Y uno de los ejemplos que tenemos es, por ejemplo, con Potifar y José. Los siervos que eran diligentes y buenos, ¿qué pasaba? Eran al final los principales de la casa. Mandaban en todo. El dueño era otro, pero el que mandaba, el que tenía autoridad, el que decidía con los recursos que el dueño le había dado, era, de hecho, un esclavo, ya veremos ahora, siervo. Pero sí es verdad que estaba esta oportunidad de que si te convertías tú en un siervo, en un esclavo de una persona, lo que sucedía es que tenías un compromiso. Y era un compromiso de por vida. De hecho, decían que los esclavos o los siervos, después de pasados 30 años, podían obtener su libertad. Pero ¿sabéis lo que pasaba muchas veces, no? Se mantenían allí. Porque ¿dónde iban a estar mejor que en la casa de su amo? Aparte que habían generado una relación muy estrecha con su amo. ¿Recordáis aquella pasaje del Evangelio donde va un centurión que saben que obviamente que era romano? Imagínate un romano acercándose a un judío para pedirle ayuda para que sanara a quién. ¿Qué era? ¿Su hija? ¿Su hermano? No, ¿qué era? Un siervo. Era un esclavo. Era una persona porque tenían esta conexión especial. Eran como parte de su familia. Y entonces cuando lo vemos así, el Señor creo que me hacía sentir que tenemos esa responsabilidad con el Señor, porque como hemos dicho que no al pecado, con lo cual yo siervo al pecado en realidad no quiero ser, ¿vale? No quiero ser siervo al pecado, con lo cual voy a ser siervo de la justicia, siervo de las cosas del Señor. Y si es así, mi pregunta es entonces, ¿qué puedo hacer para hacerlo bien? ¿O en qué cosas soy? ¿Soy gestor de qué? ¿Soy mayordomo de qué? ¿De qué cosas? Y el Señor creo que nos da una buena pista, y si me acompañáis a 1 Corintios 6, 19 y el 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Aquí de nuevo Pablo está exhortando, animando a que tengan cuidado con las actitudes o con la manera de vivir de la iglesia de Corintio, y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Vuelve a hacer referencia a que hemos sido comprados por precio. Hemos dicho que el Señor nos ha comprado con su sangre y que gracias a eso no somos esclavos del pecado, ¿vale? Sí, y ahora por amor y en libertad somos capaces de rendirnos ante el señorío de nuestro Señor. Pero no como siervo, ojo, como esclavo. Y ahora con esa excepción, ¿vale? No es contractual de un día, no estamos hablando de un compromiso real, un compromiso extenso. Y si os dais cuenta aquí la manera como contesta Pablo a su propia pregunta es, de hecho, glorifica a Dios, que Dios se haga presente en las cosas más espirituales y en las cosas también de tu físico. Dice que no te das cuenta que tu cuerpo es un templo. Y pensar que se estaba refiriendo al templo, seguramente que la gente tenía en mente en Jerusalén. Con todo el respeto para esta nave que ha quedado súper chula, y está bonita, pero imaginad cómo era el templo al que se hacía referencia. Estaba comparando el cuerpo de Roque con el templo que había en Jerusalén, la importancia, la belleza que tenía esto. Parece que a veces lo importante es lo más espiritual, pero es que para el Señor todo lo que está de nuestra vida es importante. A veces ponemos la etiqueta de espiritual cuando al Señor le importa mucho tu bienestar físico y tu salud, muchísimo. Tu integridad, tu mente, tu intelecto, le importan muchísimo. A veces pensamos que son las cosas espirituales, como si el Señor diferenciara una cosa. A veces somos nosotros quienes ponemos un poco esta barrera. Y si hablamos de la mayordomía o de la responsabilidad que tenemos permitidme ahora, como siervos de Dios, pues nos damos cuenta que no es únicamente lo espiritual, que parece muy evidente. Es decir, cuando hablamos de las, como comentaba Pablo a Gálatas, cuando hablaba de que tenemos que ser buenos administradores o gestores del don que Dios ha puesto en nosotros, pero también hablamos de otros temas y de esos que me gustaría desarrollar un poco. He hablado de 4 cosas que vamos a desarrollar en cuanto creo que el Señor nos está instando a ser mejores gestores o administradores. La primera tiene que ver con la economía. Igual vas a decir, ostras, pues sí que te escuchas muy carnal, ¿no? Con lo que vas a decir, pero no creo, porque al Señor estoy seguro que le importan nuestras finanzas. Escuchas muy material, poco espiritual. Es que no. Estaba leyendo, la Biblia tiene cerca de 500 promesas acerca de, o temas relacionados a la fe, 500. Son muchas, es un libro de fe. ¿Sabéis cuántas referencias existen con respecto al dinero en la Biblia? ¿Un poco menos? ¿Similar? ¿Cómo cuántas? 2.300 tiene el dinero. Dime si el Señor no piensa que es importante. Y vosotros sabéis quiénes son muy buenos para hacer negocios en el mundo entero, que se sabe, ¿no? Por algo será. Y porque, no es aparte la bendición que hay detrás por ser quien son el pueblo judío, porque lo saben hacer bien, porque se le han leído esto. Y aquí, si alguien tuvo pasta en este mundo, dicen que fue Salomón. Y se le ocurrió escribir unos cuantos libros. Y hay uno que se llama Proverbios. Pégale un vistazo con lo cual dice del tema de... Y es muy práctico, ¿eh? Con el tema del dinero. Yo te digo, al Señor el dinero no le da miedo, No le da miedo. ¿Por qué resultará que el dinero es importante para ti y para mí? Primero porque tiene que ver con tu bienestar. Lo sabemos, si tienes una estabilidad, el dinero dice no da la felicidad, pero bueno, ayuda en ciertas circunstancias, ¿no? El mismo Salomón, en Proverbios 30, dice, Señor, mira, no me des tanto, fíjate que era muy listo, y eso que tenía bastante. Dice, no me des tanto porque igual me olvido de ti, no vaya a ser. Pero dice, no me des tan poco porque si no igual tendré que robar, y si robo, deshonraré tu nombre. Y yo creo que en ese equilibrio es donde el Señor nos quiere tener, que seamos capaces de gestionar lo que tenemos de una manera sabia. Y haciendo el símil de otra parábola, como dice, y al que tiene mucho se le dará más, y al que tiene poco, si no lo sabes gestionar, se te dará menos. Yo creo que el tema de las finanzas, el Señor quiere seguir trabajando con nosotros, y es algo, yo te voy a decir, espiritual, es decir, es algo importante para cada uno de nosotros. Dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, es una estadística del año 2000, dicen que el 50% de las razones que da la gente que se divorcia en los Estados Unidos, Marc, te digo, no sé si sea verdad o no, digo porque algo sabrás tú más que yo,
Pero dice que tiene que ver, obviamente, cuestiones de comunicación en la pareja, pero que tiene que ver mucho cuando ahondas en cuestiones de dinero. Que muchos de los problemas de las parejas, al final, si rascas y rascas y rascas, tiene que ver con el dinero, con la gestión de las finanzas en la pareja. Y si tienes unas finanzas un poco más holgadas, no quiere decir que tengas un matrimonio a prueba de bala, pero sí que ayuda. Y el Señor, yo creo, como me pasaría con mis hijos y tú si tienes con tus hijos, nos gustaría que nuestros hijos tuvieran cierta prosperidad. No que se perdieran, pero que tuvieran una vida relativamente cómoda. Yo creo que por eso el Señor le importa. Y otra cosa, tú sabes que con el Señor puede aprovecharse fácilmente de los recursos financieros para hacer grandes cosas, grandes empresas. Empresas me refiero a grandes actividades en pos del Evangelio, de la gente, etc. Lo sabéis, es un vehículo de bendición. Parece como si el dinero fuera malo, ¿no? Mal usado, sí, pero es que el dinero bien utilizado es que es fantástico, ¿no? O sea, ¿no? Es evidente. Con lo cual, el punto número 1 era el dinero, y solamente 2 matices. Ojo con la teología de la prosperidad que habéis escuchado alguno de vosotros, ¿no? Por allí en algunos sitios, sobre todo en los últimos años, un poco una corriente donde decía, si tú vienes a esta iglesia, no me refiero a esta, me refiero a cualquier otra, pero si tú vienes a tal iglesia, no te preocupes que te vas a hacer rico. Y más, si tú das tus donaciones, es que el Señor bendice, porque sacaban algún versículo de contexto y decían, se te iba a multiplicar la pasta. Simplemente por ser evangélico, cristiano, de la iglesia específica en la cual te estaban hablando. Eso es una teología que no se aguanta por ningún sitio. No sé si lo habéis visto o sabéis de esta teología. Hay mucha gente por televisión, pues eso, no todas, pero tiene que ver mucho con esta teología. Por otro lado también, y lo hablamos con mi mujer, no lo he visto aquí en España, pero sí que me suena, y ya me dirá alguno otro de Latinoamérica. El chip completamente distinto con el tema de la escasez. O sea, si tú llegabas a la iglesia y te veías todo hecho polvo, era como que eras súper espiritual, porque eras una persona así súper, humilde. O sea, casi que el Señor quiere que vamos en harapos todos porque somos súper humildes. No, tampoco. O sea, eso tampoco lo dice la palabra, ¿no? Por ningún sitio. Si no, que se lo digan a Salomón si iba mal vestido, no creo. O sea, ni una cosa ni la otra. O sea, ojo con esas 2 teologías que me parece que son muy poco acertadas. Pero diciendo esto, pensando en qué ideas podemos poner en marcha para mejorar nuestra economía, porque el Evangelio tiene que ser práctico, había puesto aquí 5 aspectos a trabajar con el tema de la economía, que a lo mejor alguno de vosotros os puede ayudar como a mí. Y esto basado en la palabra, ¿eh? Uno tiene que ver con las deudas. No sé cómo lo tienes con el tema, pero en la palabra, por ejemplo, Pablo habla de que tienes que pagar lo que debes. Tienes que pagar tus impuestos, tus tributos. Ojo, que la renta viene y está por caer. Habla de esto. Dice la palabra que sea mejor tú el que presta el dinero y no que tú estés prestando dinero. Dice más que no salgas de fiador de alguien. Te aconseja que intentes no pedir prestado. Pero ojo, también hay que mirar, hay diferentes tipos de deudas. Una deuda, digamos, buena, que te permite invertir, eso es una cosa. Pero hablamos de deudas de a lo mejor me voy a comprar un televisor de plasma para verme la Champions, ¿no? Y para esto me endeudo. Estoy hablando de este tipo de cosas. La Biblia dice, ojo, intenta no endeudarte. Promueve más el ahorro que la deuda. No lo digo yo, eso está en la palabra. Es un consejo que está en la palabra. Digo, hay deuda que se sabe deuda buena, inversión es distinto. Pero la palabra te dice, ojo, ten cuidado. Segundo, que tiene que ver con un poco nuestra impulsividad al momento de comprar. Esto cada uno somos distintos, pero a veces no sabemos si lo que estamos comprando realmente es una necesidad o es un capricho. No sé si os ha pasado. Estamos súper animados, tal, y acabas comprando lo que después dices, ostras, pues ya no lo acabas usando. No sé si os ha pasado. Yo de pequeño tengo una anécdota. Tenía la edad como de mi hijo. Mi abuela me daba, no sé cómo le digo, me daba dinero todos los domingos, no sé cómo se le dice aquí, una paga. Pero me daba, pues no sé, mi abuela me daba súper poco, y yo ahorraba todos los domingos, me daba mi paga y ahorraba. Yo creo que me ha de haber dado, así a fecha de cambio, hoy como 30 o 40 céntimos a la semana, una cosa así, o sea, era simbólico, yo era muy querido, ¿no?
Y entonces se me ocurre ir con mi madre a un centro comercial, en el centro de la ciudad, y paso por una juguetería, y yo no sé por qué, pero vi un coche así que tenía luces y daba vueltas y tal, y no sé por qué me enamoró el coche, o sea, no sé. Pero yo le pedí a mi madre que por favor entráramos, preguntáramos cuánto costara porque quería ese coche. Cuando lo vimos, le pregunté, mamá, ¿me alcanza? Y me dijo mi madre, sí, te alcanza, pero te vas a quedar sin, ¿eh? Que sí, me dice mi madre, pero es que tienes otros muy similares, pero es que ya le di todos mis argumentos, que si era de un color, que si daba vuelta para la derecha en lugar de la izquierda, le dije cualquier cosa a mi madre. Total de que me lo compré. Mi madre me dijo, bueno, llévatelo. Como podéis imaginar, el gusto me duró esa tarde, os lo prometo. Llegué, le puse las baterías, jugué, y al otro día me senté enfrente de mi coche y me di cuenta que me había equivocado. Y me dice a mi mamá, lo quiero regresar. Y me dijo mi mamá, no se puede regresar, uno. Y dos, dice, lo vas a dejar siempre allí para que aprendas a saber gastar tu dinero que tanto te ha costado ahorrar. No aprendí completamente la lección, ¿no? Me he seguido equivocando varias veces, pero muchas veces yo creo que de tener esa impulsividad, y a veces si le das un poco más de tiempo, a las 2-3 semanas te das cuenta que a lo mejor eso que parecía una gran necesidad no lo es. Aquí dice la palabra que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. O sea que antes de tomar una decisión de este tipo, creo que es bueno tomar, como dice la palabra, un poco de paciencia para tomar estas decisiones que en ocasiones pueden llegar a tener una repercusión en tu economía. Otra, más práctica, el orden. No sé qué tan ordenado eres. ¿Sabes cuánto te entra y cuánto sale? A veces sabemos cuánto ganamos, pero no cuánto gastamos. ¿Tú lo sabes? ¿O tenemos como huecos en los bolsillos donde se nos va el dinero? Eso es tener un poco las cosas en orden. A veces no se trata de ganar más dinero, se trata de gastar menos. A veces son como sanguijuelas que nos van chupando el dinero aquí y no nos damos ni cuenta. Y los comerciales son súper inteligentes. Te pasan pequeñas cuotas, te van quitando un poquito de cada mes, pero si te das cuenta te acaban después desvalijando. No sé, sería bueno tener un poco en orden nuestras finanzas. ¿Tu mujer sabe lo que gastas? Es un costo de transparencia. ¿Tu mujer sabe en qué te gastas el dinero? Eso, ¿no? Pregunta. ¿O tu mujer sabe, tu marido, en qué te gastas el dinero? O sea, existe esa transparencia, yo creo que es también importante como poner orden en tu casa, ¿no? Y por último, ¿es bien habido el dinero que haces? Porque ya tocaremos este tema justo antes de acabar, pero en realidad, y volviendo a lo que decíamos antes, si pensamos que lo que tenemos y lo que gestionamos es del Señor, deberíamos de pensar que el dinero que tenemos es del Señor. O sea que si tú estás haciendo dinero mal habido, lo estás haciendo para el Señor, no tiene mucho sentido, o algo no me cuadra. Si tú piensas que lo que tú tienes es del Señor, que la cuenta de banco tengas 300, 3.000, 30.000, son del Señor, no vas a... Si tienes que pagar impuestos, pagas impuestos, digo yo. Si no son míos, no son tuyos, son del Señor. Si no, le digo, algo no me cuadra. Cuarto punto, generosidad. 2 dimensiones. Dice la palabra que si honramos a Dios con nuestras primicias, dice que nuestros graneros estarán a rebosar y nuestros lagares estarán llenos de mosto. Es una promesa. Dice también la palabra que el que ayuda al pobre no conocerá pobreza. Habla para las cosas más espirituales o las cosas, digamos, que tienen que ver con las cosas del Señor, pero también habla de las cosas muy sencillas y materiales como las de tu vecino cuando ves que tiene pobreza. 2 cosas muy sencillas. Y ya os lo comenté alguna vez, me parece, pero los libros que hablan de finanzas meten un capítulo ya de la generosidad. No saben exactamente qué es. Le llaman karma. Es una ley espiritual. Incluso la gente que no cree sabe que siendo generoso hay algo que es como un boomerang, la generosidad. ¿Cuánto más si damos donde tenemos que dar? Es una ley espiritual. Tú das y recibirás. No sé si siempre en efectivo, ¿no? Pero siempre el Señor responde a la generosidad, porque también nos libera de la codicia. Al primero que beneficia es a nosotros. Y ya lo decía David hace rato, ¿no? A veces como que nos cuesta dar y nos gusta más recibir. Pero yo creo que cuando también aprendemos a dar, con el tiempo somos capaces de aprender a recibir, porque estamos abiertos
porque sabemos de dónde viene lo que recibimos. No nos da hasta vergüenza, no, porque viene del Señor. Y por último, la humildad. Hay que ser humilde por si a veces nuestras finanzas no van muy bien, pedirle ayuda o consejo a alguien. Es una cuestión también de humildad. Y sobre todo, humildad para buscar las respuestas, para buscar guía en la palabra. Y lo mismo, para cerrar el tema de las finanzas, deberíamos entender que todo lo que tenemos es del Señor. Y si es del Señor todo lo que tenemos, estoy seguro que pensaremos mejor cómo gastar el dinero. Porque estoy convencido de que si tú sabes que ese dinero que tú tienes es del Señor y que lo puede utilizar y que tú eres un simple gestor, cuando quieras ir a comprarte la televisión de 500 pulgadas al MediaMarkt, te lo vas a pensar. Porque igual tu corazón está sintonizado y sabes que hay una necesidad mayor. Y puede ser que la necesidad esté en tu casa, no me refiero a que vayas a dar el dinero a los pobres. Puede ser que sea tu hijo, tu marido, el que tenga una necesidad económica que a lo mejor pueda suplir o que tengas que suplir. Y estoy seguro que el Señor te va a ayudar. Que las decisiones que tomarás en cuanto al ahorro, en cuanto a la inversión, serán mucho más atinadas, porque sabes que soy simplemente un gestor de lo que el Señor pone en tus manos. Sea poco, sea mucho, no importa. Lo importante es que sepas hacerlo mejor con lo que el Señor te ha dado. A cada uno de nosotros nos ha dado un entorno, un contexto, un país donde vivir, un trabajo, unos ingresos, y dentro de esas capacidades que tenemos, el Señor quiere que hagamos lo mejor que podamos con eso. Somos sus siervos. Eso con respecto al dinero. Paso con respecto al cuerpo y a la salud, y en este iré más rápido porque hemos hablado varias veces. Lo mismo, es importante tu salud física. El pastor de la iglesia que teníamos en México, bueno, más bien mujer, murió ya bastante entrado en años, pero algo que le confesó a mi hermano, que eran cercanos, sus últimos años lo estuvo padeciendo bastante físicamente. Y él decía que él estaba seguro que él pudo haber durado más si hubiera sido obediente. Él trabajaba mucho. Dice, yo los días de reposo, de descanso, no descansaba. Y es algo que el Señor me ha indicado. Yo pensando que estaba invirtiendo en el reino y que lo estaba haciendo bien, con buena intención, no entendía que tenía que descansar. Este hombre no descansó por muchos años y le pasó factura. A lo mejor el hombre hubiera durado, no sé si más, pero en mejor forma. Te tienes que cuidar el cuerpo. Tienes que descansar. Y eso es tan espiritual como... Porque el Señor te va a pedir cuentas. La palabra dice que nos va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas el Señor cuando llegues del otro lado. Te va a preguntar cómo trataste tu cuerpo. Si tienes a tu marido ahí al lado, o a tu pareja, pon tu mano, no, la mujer en el hombre, por favor, en el abdomen. Y siente el nivel de gestión. ¿Qué también está gestionando su cuerpo? ¿Es mejorable? ¿Es una tabla de chocolate o no? A ver, es que en realidad, y es que está en la palabra, lo dijo Pablo, nos tenemos que cuidar. Tendríamos que ser, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque nos amamos unos a otros y porque somos los más guapos, deberíamos de decir, porque en realidad, si nos cuidamos, si nuestro corazón está alineado con el Señor, deberíamos, como dice deberíamos ser los más guapos del mundo mundial, en realidad. Debemos de cuidarnos, porque el Señor en un cuerpo que está fastidiado, pues poco puede hacer. No crees que nada más vas a dar cuenta de si oraste, si no, te van a preguntar cómo cuidas tu cuerpo, Juanjo. Tengo aquí, no por otra cosa. Fue una revelación igual en carne, no sé, pero es que te tengo aquí. Y en el plano intelectual lo mismo, ¿cuánto lees? ¿Cuánto te cultivas? ¿Cuánto creces? Oye, no pude ir a la universidad. Bueno, pues sí, pero igual puedes tener acceso a información, a documentación, puedes cultivarte, porque eso te da la posibilidad de que el Señor utilice eso y puedas llegar a gente que a lo mejor no puedes llegar en una conversación que parece banal, trivial, te puede mover, te puede llevar a la política, te puede llevar a las empresas. Te va a preguntar lo mismo el Señor como te pregunto en tu parte espiritual. Oye, ¿y tú te cultivaste? ¿Creciste o no? Dones espirituales es muy evidente, ¿no? Así que tenemos que gestionar la manera como repartimos y cómo somos capaces de ministrar unos a los otros. Este punto
Lo paso muy por encima porque creo que digo, muy evidente. Pero claro, los dones espirituales es algo que tenemos que gestionar como buenos siervos. Pero finalmente el relacional tiene que ver mucho con nuestras relaciones humanas. Y esto vinculado al dinero, dicen la gente que sabe del dinero, que llega un momento en que empiezas a gastar y la felicidad, ¿no? Tienes como una gráfica en la cual entre más gastas, más feliz eres, pero llega un momento entre que gastas más y empiezas a ser menos feliz. Habéis escuchado que la gente que saca la lotería, por ejemplo, muchas veces se devasta la vida. Y esto explica por qué resulta que después de que has suplido la mayoría de tus necesidades básicas de seguridad, de techo, de comida, algún caprichillo y tal, después lo que pasa cuando tienes demasiado dinero, lo único que te hace es revienta tus relaciones personales. Tus amigos ya no lo son, te vienen nuevos amigos igual más interesados, te entiendes menos con tu pareja, etc. Y lo que hace es que revientas esa parte que es súper importante. Lo mismo te va a preguntar el Señor, ¿qué has hecho con tus amigos? ¿Los tienes olvidados? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tus hijos? Te va a preguntar. Porque si os dais cuenta, es algo que nos han dado para gestionar. Somos managers, digamos, de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Te va a preguntar, ¿qué has hecho con tus hijos? Y eso lo hablamos con mi mujer hace unos días, ¿no? Os cuento una pequeña historia y si la habéis escuchado antes, me perdonáis. Y acabo ya, 5 minutos. ¿Conocen quién era Al Capone, no? ¿Os suena? Al Capone. Este señor, a pesar de ser una persona conocida en la sociedad, no le podían echar guantes, no lo podían meter a la cárcel. Que era muy listo y porque la gente que se dedica a eso tiene una red detrás de ella o alrededor de ella bastante nutrida para salirse de los problemas que tiene, ¿no? Entre ellos tenía un abogado que se llamaba el señor O'Hare, Edward, me parece, Eddie O'Hare. Este hombre lograba sacar a este siempre de apuros. Llamaban a Eddie, Easy Eddie me parece que le decían, y lo sacaba de la cárcel. Fantástico, Al Capone, todos contentos, menos la policía. Hasta que el abogado, su mujer se queda embarazada. Le crece el niño y se da cuenta un día que su hijo se está volviendo un vago, un patán. Y dice, o simplemente se va a convertir en un vago, o se va a convertir en un gángster, porque es lo único que ve. Y un día hablando con su mujer, se da cuenta, le dice, ¿pero tú qué le vas a contar a este niño si el ejemplo que tiene en ti, dime tú? Este hombre, esa discusión fue un revulsivo en la vida de este hombre, y lo que decide es, contacta con una agencia, un diario, perdón, y tiene una entrevista para hablar del señor Al Capone. A través de él, digamos que hace como de agente y consigue, con toda la información que tenía, porque aparte de ser abogado era contable, logra meter a Al Capone en la cárcel durante 7 años. Es como conseguir meter a este hombre en la cárcel. Como podéis imaginar, Al Capone no dijo, bueno, te despido, ¿no? Sabía este hombre lo que le iba a pasar. Como podéis imaginar, años después, lo acribillan, pero el hombre, a sabiendas de que había dado un buen testimonio y un buen legado, por lo menos en su hijo lo había intentado de haber dado un ejemplo de integridad. Se había arrepentido de lo que había hecho y había dado un ejemplo a su hijo. Me pareció encomiable que ha sido capaz una persona de dar su vida por dar un ejemplo. Yo creo que es algo que el Señor pensaría de cualquiera de nosotros que deberíamos de ser, si tenemos una familia, intentar dar el mejor ejemplo posible, en la medida de nuestras posibilidades. Y sin embargo hay otro hombre, años después, Segunda Guerra Mundial. Tienen ¿cómo se llama el nombre? Portaaviones en el Pacífico Sur y detectan que hay una serie de aviones que se están acercando a la distancia y deciden salir a por ellos. La flota que había en el portaaviones los van a buscar y uno de ellos va en el avión y se da cuenta que ahí tiene un problema de repostaje, se da cuenta, calcula y ha habido un problema técnico y le dice al comandante del escuadrón que si va no vuelve, básicamente porque no le va a dar tiempo de volver. Con la distancia le dice, pues ni modo, vuelve y pues ya te contaremos cómo no fue, ¿no? El hombre vuelve
Y en el camino recibe la comunicación y le está diciendo el portaaviones: esto ha sido una trampa, porque estamos detectando 9 aviones que vienen directamente al portaaviones y no tenemos nadie que nos defienda. El resto del escuadrón, que no sé de qué tamaño era, pero estaban suficientemente alejados para volver a tiempo, y le dicen: piloto, tú mateix. Eres el único, si le pisas al acelerador, igual y llegas. Aquí intentaremos, no en tierra, pero desde el barco, intentar defendernos, pero sabéis que contra 9 cazas japoneses, tirando bombas, no sé si nos van a hundir el barco, pero nos van a hacer muchísimo daño. Cambio fuera. Este hombre tuvo 2 posibilidades, ¿no? O bajar un poco la velocidad, ya llegaré un poco, no sé. Se la jugó, dijo: igual tampoco, no sé si voy a llegar, voy con todo, a ver qué puedo hacer. Se enfrentó contra 9 cazas. Le llamaban los Betis al tipo de avión, porque eran un poco gordillos. Como, no sé, supongo que tiene que ver con una referencia norteamericana con esto de los Betis. Intenta ir para allá y el hombre va prácticamente como un kamikaze. Empieza a disparar como un loco contra 9, 1 contra 9. Y con una pericia y una valentía brutal se carga 2. Se carga 3, pero se empieza a quedar sin munición. Desde abajo, desde el barco, siguen disparando, llegan a fastidiar a otro, pero le siguen todavía quedando 4 o 5 en el aire. Lo que este hombre hace sin munición, empieza a ir en contra de ellos, intentar, si no chocar, pero por lo menos desestabilizarlos. Lo que los hace es que se desvíen, otro más cae por la batería del barco, y al final los japoneses se dan cuenta que de 9 que tenían, llevan con 4, que se les estaba acabando el tiempo, que venían los otros, y deciden pirarse. Un hombre, un avión, pudo tener a 9 cazas japoneses que no eran precisamente cobardes ni tontos para pilotar. Este hombre fue la primera persona de la Segunda Guerra Mundial en 1942 que recibió una medalla de honor. La primera. De hecho, el aeropuerto de Chicago lleva su nombre. Chicago es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y el aeropuerto lleva su nombre. ¿Sabéis cómo se llama el aeropuerto? ¿Tú sabes? ¿No? O'Hare. Es el hijo del abogado. Trascendió tanto lo que hizo el abogado, el de Al Capone, que llegó a marcar la vida de este chico y tuvo la integridad y el valor de ir a enfrentarse a 9 japoneses. Y no podría decir que cambió la historia de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, pero sí fue un símbolo para los norteamericanos durante esos años de valentía y de coraje. Tú nunca sabes lo que puede pasar con lo que haces, con lo que Dios te ha dado, con la gestión que Dios te ha dado, en este caso para un hijo. Y aunque pareciera que es muchísima responsabilidad, sobre todo cuando hablamos del dinero, va y viene, ¿no? Tu salud es tu cuerpo. Pero cuando hablamos de lo más cercano, de lo más querido que tenemos, como lo que pueden ser nuestros hijos, nuestra pareja, y que Dios nos ha puesto, nos ha confiado esto. Yo pensaba, ¿no? Cuando iba a tener a mis hijos, una de las cosas que un día me cogió un pánico con Pablo fue: voy a tener que criar yo una criatura, yo. O sea, con mis errores, mis defectos, mis tonterías, yo voy a tener que guiar a alguien. Dije, vaya marrón, nunca lo había pensado. Y sin embargo dije, ¿cómo estará el mundo que me escogieron a mí, no? O sea, ¿cómo estará el resto, no? Para que me escogieran a mí. Está muy mal el patio. Pero en realidad es como si el Señor me dijera, no, algo tuvo que ver en mí para decidir ponerme a 2 niños para criarlos. Y algo a ti, y algo a ti, y algo a vosotros, algo especial y único, que a pesar de las cosas que podríamos hacer bien, regular o mal, el Señor sabía y sigue sabiendo que nos ha puesto a sus hijos en tus manos, por algo. Y eso al mismo tiempo me quita un peso enorme. Porque sí es verdad, yo tengo la responsabilidad de intentar que mis hijos sean hombres de bien, pero no son mis hijos. No es mi dinero. Esos niños no son míos, son del Señor. Y el último responsable es Él, no soy yo. Siempre y cuando yo haga lo que tengo que hacer. Siempre y cuando yo sea un buen gestor. Siempre y cuando yo intente hacerlo mejor cada día. Siempre y cuando intente vivir con respecto a esto. El resto se lo queda el Señor. Yo no puedo hacer todo. Yo no puedo. Y en eso estoy tan contento. Con lo cual, yo soy esclavo de quien sea. Si esa es mi servidumbre, si tengo que decirle que no al pecado, que ya es lo mejor que puedo hacer, yo me acerco al Señor. Señor,
todo lo que me has dado es tuyo, mi familia, mis bienes, mis posesiones, mi salud. Yo hago lo que me toca. El Señor hace el resto. Me siento más tranquilo, me siento más liberado. Y yo estoy seguro que cuando cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, cuando sentimos esta responsabilidad de ser con este matiz de esclavo, pero bueno, entiende lo que quiero decir, no este siervo condicional, sino este siervo incondicional, el Señor realmente es capaz de nutrir nuestra vida, de darnos más recursos, de darnos más oportunidades. Y es cuando nuestra vida empieza a pasar de una vida ordinaria a esa vida extraordinaria que el Señor tiene para nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque te ha placido dejar en nuestras manos ciertas responsabilidades, Padre, que seamos buenos gestores, buenos administradores de todo lo que nos has dado, Padre, desde lo más material hasta lo más espiritual, Señor, de nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, nuestro propio cuerpo, Señor. Permítenos ser sabios, buscar la inteligencia que hay detrás de tus palabras, Señor, y sobre todo de buscarte de manera continua para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas, Señor. Ponemos delante de ti todo lo que nos has tú brindado, Señor, y gracias por la confianza que has depositado en mí y en cada uno de mis hermanos con todo lo que nos has dado, Señor. En nombre de Jesús te damos las gracias.